¿Por qué crees que todo este tema de la penetración anal sigue siendo como el objeto y el centro de muchos de esos insultos? Sobre todo con lo, bueno, en general con los hombres más bien, ¿no? Bueno, lo que fuimos viendo a lo largo del estudio, si quieres, o del libro, era que había una construcción del género muy basada en si un cuerpo era penetrable o no. Ujú. Entonces, claro, en el caso de los hombres se asimila esa penetración a lo femenino, que es como si hubiera un desplazamiento o una traición, ¿no? De la posición masculina, porque el cuerpo de la mujer se presentaba históricamente como el cuerpo penetrable por excelencia, ¿no? Ya veremos que eso tampoco es evidente, pero digamos que hay como una construcción de la masculinidad en función de un culo cerrado, cuyo ejemplo nos dio las claves Luis Aragonés, ¿no? Es Ujú. una de nuestras grandes fuentes de inspiración cuando hizo Un esas filósofo. manifestaciones, Sí. gran filósofo, entrenador español y conocido racista, cuando él decía pues que no le cabe por el culo ni el bigote de una gamba, ¿no? Ujú. Entonces decimos, bueno, esta expresión era como un resumen de decir, bueno, yo soy un hombre porque no soy penetrable, ¿no? Esa es la clave. Y hablando de armarios, claro, también había un armario anal, vimos en el mundo heterosexual, porque Ujú. se nos suele asociar a los gays con el rollo anal y todo esto, pero había otra parte muy importante que nos interesaba desvelar, que era lo mal que viven los hombres heteros toda su posible analidad, ¿no? Entonces, hay Exacto. también una represión, digamos, un armario anal, si quieres, que nos parecía interesante poner sobre la mesa, ¿no? ¿Y cuántos pocos chicos, ¿no? En este caso heterosexuales cis, hablan abiertamente de sus gustos, de si es algo que exploran o no exploran, y se queda en un ámbito absolutamente íntimo, cerrado, como un buen armario, a cal y canto, y no se habla nunca de ello, ni se, bueno, pues ni se naturaliza, ¿no? Como una parte más del cuerpo, que también puede ejercer un placer, si quieres, si te apetece. Claro, ahí vimos que no es un tema de conversación, ¿no? O sea, yo sí conocíamos amigos heteros que sí tenían de experiencias anales y les gusta el sexo anal receptivo, o sea, con sus Ujú. novias o lo que fuera, pero no podían decirlo. Claro, no Claro, podían ir a la oficina por la mañana. Ay, qué bien, ayer mi novia me folló con un dildo y me lo pasé muy bien. Es imposible. claro. Entonces, ahí vimos que esa masculinidad se construía en gran medida con esos dispositivos, ¿no? Incluso hay un tema también como, racial, ¿no? Muy interesante. Vimos también en el libro que el que hace esas cosas con el culo siempre es el otro. O sea, Ujú. hay unas, expresiones en muchos idiomas, por ejemplo, en la Edad Media eran los florentinos, ¿no? Los de Ajá. Florencia, como había, por lo visto, muchos maricones fuera de así visibles, para los alemanes o los franceses, eso era una cosa de los De Floren italianos, ¿no? exacto, eso pasaba allí, Los no pasaba florentinos no aquí. pasa aquí, ¿no? O, en Europa en cierta época eran los árabes, ¿no? Los musulmanes hacen esas cosas como el culo y tal. O el bugre, la palabra bujarrón tiene un origen de una secta búlgara, ¿no? Que se Ah, supone que también hacían esas cosas. ajá. Entonces eran los búlgaros. O sea, que siempre es el otro, nunca es Sí, nunca de tu sumas, es mucho país, más ¿no? fácil ver lo que está pasando en el otro lado Hay que una otra edad asumirlo y exacto. nunca eso nunca es de aquí, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, había temas raciales, racistas interesantes también. Es curioso, que lo que decías antes, ¿no? Como que esto también naciera como de esta cosa de que lo pasivo, ¿no? O que ese hombre pasivo, y sobre todo dentro del colectivo, siempre está como muy castigado socialmente, ¿no? El hecho de que, pues dentro y fuera, me refiero, como que cualquier hombre pueda recibir placer a través de su ano, por el culo, básicamente, siempre es castigado socialmente, ¿no? Y como dices, es una cosa que trasciende las culturas, que ha pasado a lo largo de aquí tuvimos a Puto Miquel, a Miquel Herrán, no sé si le Ujú, conoces, sí, sí, muy maravilloso, que bueno. habla mucho también de esto, ¿no? Y cómo las prácticas han ido evolucionando y también cómo las acusaciones han ido evolucionando a lo largo de la historia. Es verdad que además este castigo no solamente pasa en esto, sino también pasa en las relaciones interpersonales, ¿no? Es decir, que también pasa cuando parejas gay cis de repente está como el que hace de mujer o el que hace de hombre, ¿no? O el empotrador versus el que es el pasivo, ¿no? E incluso un hombre que penetra, aunque sea gay, a veces es más fácil que sea aún reconocido casi como hombre heterosexual que Mm. el que es penetrado, ¿no?
Claro, sí, aquí lo que veíamos era, al principio no estaba pensado cuando empezamos el libro, pero según avanzábamos escribiendo, vimos que en realidad lo que estaba en juego era como diría Teresa de Lauretis, como una tecnología del género, o sea, cómo se construye el cuerpo masculino o el cuerpo femenino en función de la penetrabilidad. Exacto. Entonces, por ejemplo, una mujer, si no es penetrable, se asocia a lo masculino.